Continuando con el estudio de Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, veremos el punto número 3, el término clave apantesis. Vamos a ver el análisis cultural y bíblico de este término, el significado en el mundo grecorromano. Vemos aquí que en el mundo grecorromano la apantesis y su equivalente, hipantesis, era un término técnico para la ceremonia oficial de recibimiento a un dignatario. No era un evento privado, era público, honorífico y seguía un protocolo estricto. El protocolo de la apantesis, que justamente es el término griego que traduce al encuentro o para recibir. Cuando un rey, un emperador o un gobernador visitaba una ciudad, los ciudadanos no se quedaban dentro de la ciudad esperando pasivamente. Seguían un protocolo específico y bien conocido. 1. El dignatario se acercaba a la ciudad desde fuera, viniendo de otro lugar. 2. Los ciudadanos salían de la ciudad, abandonaban las murallas y salían al camino. 3. El encuentro ocurría fuera de los muros, en el camino, en el campo o a cierta distancia. 4. Lo recibían con honores ceremoniales, palmas, incienso, aclamaciones, discursos. 5. Lo escoltaban en procesión triunfal de regreso a la ciudad. 6. El dignatario hacía su entrada oficial en la ciudad rodeado de sus súbditos. Ahora, ¿qué no era la apantesis? No era irse con el dignatario a otro lugar. No era abandonar la ciudad para siempre. No era escaparse del territorio. No era una evacuación. Era en esencia una ceremonia de recepción y acompañamiento. Y ahora veremos la evidencia extrabíblica. El término apantesis aparece en documentos extrabíblicos de la época con este significado técnico. Por ejemplo, en el papiro Oxyrhynchus del 111, 48 después de Cristo, un funcionario escribe a sus superiores: salimos a recibir eis apantesis a Julio Tiberio. Es una delegación oficial que sale a recibir a un dignatario. En Filón de Alejandría, en su escrito, describe la apantesis de Agripa I a Alejandría. Toda la ciudad sale a recibirlo. Es un evento público y ceremonial. Luego vemos que en inscripciones de Efeso se encontraron inscripciones que dicen: el pueblo salió al encuentro, eis apantesis del procónsul. Polibio, en sus historias, describe cómo las ciudades enviaban delegaciones para la apantesis de los reyes visitantes. La conclusión del contexto cultural es que en el mundo del primer siglo, cualquier persona que oyera la palabra apantesis entendía inmediatamente que se trataba de una ceremonia de recibimiento real. No era una evacuación secreta, era una procesión triunfal. Ahora veremos el paralelo justamente con el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 13. La entrada de Jesús, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Vemos aquí que tomaron rama de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Vemos aquí que en el Nuevo Testamento mismo nos proporciona un ejemplo claro y directo de apantesis, de ese recibimiento al Señor. Y el análisis de este pasaje que hemos leído es el contexto. Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino. Hay un cumplimiento profético que justamente Zacarías 9:9 lo menciona en el Antiguo Testamento. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
Vemos la acción. Las multitudes salen de Jerusalén a recibirle. El término eis apantesis auto, para recibirle, menciona el texto. Los elementos, las palmas, las aclamaciones, el título real, Rey de Israel. ¿Y cuál es el resultado? Las multitudes acompañan a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Y la pregunta, ¿las multitudes salieron a recibir a Jesús para irse con él a otro lugar? ¿O para abandonar Jerusalén? ¿O para ser arrebatadas a Galilea o al cielo? La respuesta es no, claro que no. Salieron a recibirlo para acompañarlo en su entrada triunfal a Jerusalén. La apantesis no era una evacuación, era una recepción real. Y ahora, ¿cuál es la aplicación justamente al texto que estamos estudiando de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17? Así como las multitudes salieron de Jerusalén al encuentro de Jesús en su primera venida, como Rey humilde, así los creyentes vivos y resucitados serán arrebatados o sacados de la esfera terrenal al encuentro del Señor, que desciende en su segunda venida como Rey de reyes y Señor de señores, un Rey glorioso. El propósito no es irse al cielo para siempre, sino recibir al Rey que viene a establecer su reino. Luego de ese encuentro, acompañan a Cristo en su descenso triunfal a la tierra. Ahora veremos el paralelo con Hechos capítulo 28, versículo 15. La recepción de Pablo en Roma, justamente en este pasaje, lo menciona. Otro ejemplo bíblico del mismo término apantesis. Como menciona, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Vemos también que eis apantesis se encuentra aquí en este texto bíblico, y lo analizaremos según el contexto. Pablo es llevado como prisionero a Roma. ¿Cuál es la acción? Los hermanos romanos salen de la ciudad a recibir a Pablo. Y el término eis apantesis emin, para recibirnos, dice. Y el resultado, lo acompañan de regreso a Roma. La pregunta sería, ¿los hermanos salieron a recibir a Pablo para irse con él a otro lugar? ¿O para abandonar Roma? La respuesta sería claro que no. Salieron a recibirlo para acompañarlo en su entrada a Roma. El mismo patrón se repite. Ahora, las implicaciones teológicas, justamente con el texto que estudiamos. La primera implicación es la dirección del movimiento. En una apantesis, el dignatario se mueve hacia la ciudad. Los ciudadanos se mueven hacia afuera para encontrarlo. Luego, todos juntos se mueven hacia la ciudad, como menciona este versículo 17 que estamos estudiando. Cristo desciende del cielo hacia la tierra. Los creyentes son arrebatados. Hay un movimiento hacia arriba para encontrarle en el aire. Luego, todos juntos, Cristo y los creyentes descienden a la tierra. ¿Cuál es la segunda implicación? No es una evacuación. El rapto secreto, como se enseña hoy en día de forma popular, enseña que los creyentes son sacados de la tierra y llevados al cielo por 7 años mientras la tierra sufre tribulación. La apantesis no enseña eso. Enseña que los creyentes salen al encuentro del Rey que viene para acompañarlo en su entrada triunfal. Y la tercera implicación. La tierra no es abandonada. En la apantesis, el destino final no es fuera de la ciudad. El destino final es la ciudad misma, pero ahora con el Rey en medio. Aplicado escatológicamente, el destino final no es el cielo lejos de la tierra. El destino final es la nueva tierra,
justamente como menciona Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, donde Dios mora con los hombres. Los creyentes no escapan de la creación, son redimidos junto a ella, como menciona también el libro de Romanos capítulo 8 del versículo 19 al 23. ¿Y cuál es la cuarta implicación? El aire no es el destino. El encuentro es en el aire, pero el aire no es el destino final, es el lugar del encuentro. Después del encuentro continúa el descenso. La estancia en el aire es momentánea, no eterna. Y la quinta implicación de este patrón que hemos estudiado, que estamos viendo, es la unión, que es lo primordial. Justamente el contexto lo menciona. El objetivo final es estar siempre con el Señor, como menciona el versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y finalizando el versículo 17, menciona, y así estaremos siempre con el Señor. No es estar en el aire, ni estar en el cielo. Es estar con Él donde Él esté. Ahí estarán sus redimidos. Y ese es un gran consuelo para la iglesia. Veremos como cuarto punto de este estudio la naturaleza de la parusia según el Nuevo Testamento. Parusía, que es el término griego para hacer referencia a la venida, llegada o presencia de nuestro Señor Jesucristo. La parusía es el término técnico para la segunda venida de Cristo. A lo largo del Nuevo Testamento, este evento tiene características específicas, claras y consistentes. No hay ambigüedad en la enseñanza apostólica sobre la naturaleza de la parusía. La primera característica de la parusía, o de la venida o de la presencia de Jesús, que es visible, según lo menciona Mateo 24, 27, que dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, dice el texto, y el relámpago es visible para todos, es instantáneo e inconfundible. Según Apocalipsis 1:7, que también menciona, todo ojo le verá y lo que les traspasaron. No es un evento para unos pocos privilegiados, es público y universal. La segunda característica que vemos también de este término parusía es que es audible, según lo que menciona el versículo 16 de este capítulo 4 de Tesalonicenses que estamos estudiando, que menciona voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. No es un evento silencioso, es un evento que se oye. Las trompetas en la Biblia anunciaban guerra, juicio, fiesta y la presencia de Dios con su pueblo. Aquí anuncian la culminación de la historia. La tercera característica de la parusía es que es gloriosa. Igualmente, Mateo 16, 27 lo menciona, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y otros textos más también describen como viniendo en la gloria de su Padre con sus ángeles. No es una venida humilde como la primera vez, en un pesebre o como un siervo. Es una venida en majestad, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La cuarta característica, que es corporal. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 nos muestra. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El texto lo dice. Dice que el Señor Jesucristo transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Su cuerpo resucitado y glorificado es real y físico, justamente como lo menciona también Lucas 24, 39. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, menciona el texto. Entonces su venida será igualmente real y corporal. No es una aparición fantasmal ni espiritual, ¿no?
La quinta característica, que la parusía será pública. Apocalipsis 1:7, que ya dimos lectura, menciona todo ojo le verá. No es para unos pocos discípulos privilegiados o una élite, como la transfiguración, que sucedió solamente para 3 discípulos. Es para toda la humanidad, incluso los que le traspasaron, los responsables de su crucifixión, en un sentido literal o representativo. Le verán también venir. La sexta característica, que será repentina. Justamente Mateo 24, 42 al 44 menciona el texto. Velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Justamente este texto la comparará con un ladrón que viene en la noche. No es un proceso gradual como el crecimiento del reino. Es un evento súbito que sorprende a los desprevenidos. La séptima característica de la parusía, que es judicial. Justamente Mateo 25, del 31 al 46, habla y la asocia con el juicio de las naciones. Y 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10, la asocia con la retribución a los que no conocen a Dios. No es una reunión gozosa, es también un día de juicio, cuando nuestro Señor Jesucristo venga.